En un par de minutitos comenzamos, ¿saben, chicos? Vamos a esperar unos minutos para que puedan ingresar. Buen día, profe. Hola, buenos días. En un minuto, a las 8:05 empezamos, ¿saben, chicos? Así pueden ingresar. Ya empezamos. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Bueno, chicos, vamos a continuar con el trabajo práctico de transformadores, ¿sí? Voy a apagar la cámara para que no se corte. Bueno, había llegado con el ingeniero Corbacho habían resuelto hasta el ejercicio 8, así que vamos a arrancar desde acá. Vamos a continuar con el trabajo práctico de transformadores. Y en el ejercicio 9 tenemos los resultados de los ensayos de circuito abierto y de cortocircuito de un transformador. Bueno, acá hace mención a dos ensayos, ensayo de vacío y ensayo de cortocircuito del transformador, ¿sí? No sé si ustedes ya lo han visto en laboratorio, pero bueno, son dos ensayos que nos permiten obtener características de los transformadores. El ensayo de vacío es un ensayo que se hace con uno de los bobinados a circuito abierto, ¿sí? Eh, ustedes pueden ver ahí en pantalla, pueden ver un circuito para un ensayo de vacío donde necesitamos medir la corriente, que es la corriente de vacío, la tensión
aplicada y la potencia. La tensión que se aplica es la tensión nominal, ¿sí? Y la potencia que vamos a medir son pérdidas, mayormente son pérdidas en el hierro del transformador. ¿Por qué pérdidas en el hierro? Porque la corriente del otro devanado es nula, no hay circulación de corriente, y la corriente de vacío es baja, con lo cual hace que las pérdidas en el cobre sean pequeñas. Se pueden calcular las pérdidas en el cobre en el bobinado que está alimentado, es decir, en el primario, en este caso el primario, y la potencia que estamos midiendo es una potencia de pérdida. Esa potencia de pérdida son pérdidas sin flujos dispersos, pérdidas por histéresis propiamente dichas, ¿sí? Que tiene el transformador. A partir de esas mediciones, a partir de medición de la tensión, de la potencia, de la corriente, nosotros podemos calcular distintos parámetros, distintas características del transformador, ¿sí? Nosotros a partir de medir la tensión, medir la corriente de vacío, podemos calcular, aparte de medir la potencia, podemos calcular el factor de potencia, podemos calcular las componentes de la corriente de vacío, ¿sí? Podemos, fíjense, nosotros medimos tensión, medimos corriente de vacío y medimos potencia, y podemos calcular, a partir de allí, podemos calcular, ¿sí? Podemos determinar el factor de potencia. Con el factor de potencia podemos determinar las dos componentes de la corriente de vacío, la corriente histerética, la corriente magnetizante. También podemos calcular admitancia, conductancia, susceptancia, todo eso lo podemos calcular, fíjense, a partir de un ensayo de vacío, a partir de medir tensión, que es la tensión aplicada. El ensayo de vacío se hace a tensión nominal y a frecuencia nominal. Hay que tener cuidado, ver de qué lado conviene hacer el ensayo de vacío. Por ejemplo, si nosotros tenemos un transformador de distribución. El transformador de distribución son los transformadores que ustedes tienen en las cercanías del hogar, en las cercanías de una fábrica, en las cercanías de un colegio. Es el transformador que se encarga de bajar la tensión de 13.200 voltios que está por la red eléctrica, ¿sí?, a una tensión que es 220 o 380 voltios. Son los transformadores de distribución. Si yo tengo que hacer un ensayo de un transformador de distribución, si tenemos en el laboratorio un transformador de distribución, si tengo que hacer un ensayo de vacío, yo tengo que aplicar la tensión nominal. Entonces, yo en el laboratorio voy a tener 380 voltios, por ejemplo. Entonces, ahí ¿qué lado elijo? ¿Qué lado voy a elegir para hacer el ensayo? Y voy a elegir el lado de baja tensión, ¿sí? Entonces voy a alimentar el transformador con los 380 y voy a dejar a circuito abierto el bobinado de alta, ¿sí? Entonces le aplico tensión nominal y corriente nominal. Bueno, acá en el laboratorio ustedes ven que hay correcciones que se tienen que hacer. ¿Por qué? Por las corrientes que circulan, ¿sí? Por las bobinas voltimétrica, por la bobina amperométrica, ¿sí? Entonces hay una serie de correcciones que se hacen al ensayo, pero conceptualmente es medir tensión, medir corriente, medir potencia. A partir de allí calculo factor de potencia, con el factor de potencia calculo corriente histerética, corriente magnetizante, admitancia, conductancia, susceptancia, es decir, impedancia. Son los elementos que yo puedo llegar a calcular. Puedo llegar a calcular a partir de un ensayo de vacío del transformador, ¿sí? Bueno, entonces vemos en el ejercicio 9 que nosotros tenemos, vamos a volver al enunciado, los ensayos de circuito abierto, ¿sí? Y de cortocircuito. Bueno, de un transformador de 25 kVA, 440, 220, ¿sí? Acá tenemos conexión, tenemos los 440, sería entre fase y fase, y después entre fase y neutro tendríamos los 220. 60 Hz, la frecuencia, ¿sí? Y tenemos, 25 kVA, 440 y 220. Es un transformador monofásico, había visto
no había visto bien, es 25 kVA la potencia aparente, y tenemos un transformador que si lo alimentamos en 440, tenemos la salida es 220, o si lo alimentamos en 220, tenemos la salida 440. El transformador puede ser reductor o puede ampliar la tensión que nosotros estamos aplicándole. Bien, entonces, nos da resultados de circuito abierto. Este es el ensayo de vacío, ¿sí? Entonces, y pone los instrumentos, ¿sí? Con los instrumentos en el lado de bajo voltaje, es decir, ponemos los instrumentos en el lado de baja tensión, que es como lo requiere la norma, se hace el lado de bajo voltaje, ¿sí? Le aplicamos la tensión nominal, que es 220 voltios, y acá tenemos la corriente de entrada. Esa corriente de entrada son 9,6 amperes. Esa corriente es la corriente de vacío, es la I0. Y la potencia de entrada es la potencia de vacío, son 710 vatios. Quiere decir, fíjense, circuito abierto es el ensayo de vacío, y me da lo que yo medí en el ensayo. Medí tensión, 220 voltios, la tensión nominal, la I0, que es 9,6 amperes, y la potencia de vacío, que es 710 vatios. Bien, después habla de la prueba de cortocircuito, ¿sí? El ensayo de cortocircuito. El ensayo de cortocircuito, si vamos a ver el ensayo de cortocircuito, fíjense, ahora ustedes pueden ver lo que es el circuito para realizar el ensayo de cortocircuito. Fíjense que acá las diferencias fundamentales que tenemos es que nosotros tenemos, por empezar, un cortocircuito. Tenemos un cortocircuito en uno de los bobinados. Tenemos un cortocircuito en uno de los bobinados. Si ustedes lo ven, acá tenemos el cortocircuito, ¿sí? Acá tenemos un cortocircuito, ¿sí? Entonces el ensayo de cortocircuito. Otra característica importante que tenemos que, fíjense que lo alimentamos con un autotransformador, ¿sí? Un autotransformador. Este autotransformador me permite comenzar, si el cursor estuviese en este punto, tendríamos la menor tensión, no tendríamos casi tensión aplicada, y a medida que lo vamos desplazando, vamos a tener tensión aplicada. Es decir, no le estamos aplicando tensión nominal, ¿sí? Lo que sí tenemos que hacer es ir aumentando la tensión, ¿hasta cuándo? Hasta que el amperímetro indique la corriente nominal del transformador. En esa situación, cuando está indicando la corriente nominal, ahí hacemos mediciones de tensión, mediciones de potencia, y el amperímetro nos va a indicar la corriente nominal, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos midiendo acá? Estamos midiendo las pérdidas en el cobre. ¿Y por qué prácticamente son solo las pérdidas en el cobre? Porque las pérdidas en el hierro dependen de la tensión y de la frecuencia, ¿sí? Acá lo hacemos con una tensión reducida. La tensión que se le aplica es muy baja. ¿Para qué? Para que circule la corriente nominal, porque recuerden que el otro devanado está en cortocircuito. Entonces la tensión es muy baja. Si la tensión es muy baja, las pérdidas en el hierro son muy bajas, es decir, prácticamente no hay pérdidas en el hierro. Pero la corriente es la corriente nominal. La corriente nominal circula tanto por el devanado que estamos energizando como por el otro devanado. Quiere decir que la potencia que estamos midiendo con este batímetro son las pérdidas en el cobre. Recuerden que pérdidas en el cobre era el producto de la corriente al cuadrado por la resistencia, es decir, es las pérdidas en el cobre totales del transformador, ¿sí? Cuidado con este ensayo, porque este es un ensayo riesgoso, este ensayo puede dañar la máquina, ¿sí? Si nosotros aumentamos la tensión, va a circular una corriente muy, muy grande, ¿sí? Que va a terminar dañando el transformador. Bien, ¿de qué lado nos conviene hacer este ensayo? Volvemos a nuestro transformador de distribución que tenemos que ensayar. El ensayo de vacío, ya vimos que lo hacíamos del lado de baja. Es decir, le aplicábamos 220 voltios, ¿sí? Y tomábamos las lecturas de la tensión, de la corriente y de la potencia. Y lo hacíamos del lado de baja tensión. Acá en el ensayo de cortocircuito nosotros tenemos que hacer que circule la corriente nominal, ¿sí? La corriente nominal. Y recuerden que el transformador es una máquina de potencia constante, es decir, la potencia aparente, S1, va a ser igual a la potencia aparente S2, es decir, la del primario igual a la del secundario, es decir,
B1 por I1 igual a B2 por I2. Si nosotros lo hacemos del lado de baja, vamos a tener una corriente muy alta. ¿Sí? Vamos a tener, para que se respete la igualdad, B1 por I1 igual a B2 por I2, si la tensión es baja, la corriente es muy alta. Ahora, si lo hacemos del lado de alta tensión, la corriente es pequeña. Entonces, recuerden esto, el ensayo de cortocircuito lo tenemos que hacer del lado de alta tensión, es decir, ¿qué es lo que significa lo tenemos que hacer? Tenemos que colocar todos los instrumentos, amperímetro, batímetro, voltímetro, del lado de alta tensión, ¿sí? Esto sería el lado de alta tensión. ¿Por qué? Porque con una tensión, ¿sí? En el lado de alta tensión, la corriente nominal es baja, ¿sí? La corriente nominal es baja. Y este ensayo, ustedes van a ver que con una tensión muy pequeña ya tenemos la circulación de esa corriente nominal, ¿sí? Que va a ser baja comparada con la corriente nominal si hiciéramos el ensayo colocando los instrumentos en el lado de baja tensión, ¿sí? Entonces, resumiendo, un ensayo de vacío, los instrumentos los tengo que colocar del lado de baja. ¿Por qué? Porque se hace a tensión nominal, ¿verdad? Y un ensayo de cortocircuito se hace a corriente nominal. Entonces, los instrumentos los tengo que colocar del lado de alta tensión para que esa corriente sea lo menor posible. Y además sabemos que la tensión que se le aplica es una tensión reducida, ¿sí? Entonces, esto es importante que lo manejen porque son preguntas que se pueden hacer, de qué lado hay que hacerlo al ensayo. Todo esto está normalizados, existen las normas para realizar todos los ensayos, pero esto es una cuestión conceptual, ¿sí? Bueno, entonces ya vimos los dos ensayos, vimos ensayo de vacío y vimos el ensayo de cortocircuito. Volvemos al problema. Volvemos al problema, ¿sí? Y fíjense que habíamos llegado a que teníamos todos los datos de circuito abierto, que es ensayo de vacío. El ensayo de cortocircuito, tenemos el secundario en cortocircuito con instrumentación del lado de alto voltaje. Acá está hecho del lado de alto voltaje, como es lo requerido por las normas y como es lo necesario para manejar corrientes menores. Con la instrumentación del lado de alto voltaje. Bueno, la tensión de entrada, 42 voltios. Fíjense que con una tensión reducida, lo hemos hecho del lado de 440. Fíjense que un 10% prácticamente de esa tensión es la que nosotros hemos utilizado. ¿Para qué? Para que tengamos una corriente de entrada de 57 amperes, ¿sí? Es decir, con una tensión de 42 voltios ya tenemos una corriente de 57 amperes. Y tenemos en esa situación una potencia de 1030 vatios, que estas serían las pérdidas en el cobre. Y acá nos piden obtener la Z de cortocircuito, la R de cortocircuito, la X de cortocircuito, ¿sí? Y los parámetros del primario y secundario referidos al lado de alto voltaje. Después tenemos que suponer que R1 es igual a A cuadrado, que es la relación de transformación por R2, y que X1 es igual a la relación de transformación al cuadrado por X2. Tenemos que obtener R2 y X2, ¿sí? Para deducir la caída de tensión exacta del secundario en el ensayo de vacío, y después tenemos que calcular la potencia real consumida, ¿sí? Consumida en el hierro, descontando las pérdidas en el cobre, ¿sí? Fíjense que habíamos dicho que eran prácticamente las pérdidas en el hierro, pero si nosotros disponemos de los valores de las resistencias, podemos descontar las pérdidas en el cobre en vacío, ¿sí? Si nosotros conocemos a R1, podemos contar cuáles serían las pérdidas en el cobre. Bueno, es un ejercicio que es bastante conceptual, tenemos que manejar muchos conceptos de la teoría. Hemos hecho un pequeño repaso de cómo son los ensayos de vacío y el ensayo de cortocircuito. No vimos que podemos calcular a partir del ensayo de cortocircuito, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que medimos y qué se puede calcular, qué parámetros se pueden calcular a partir de
el ensayo de cortocircuito. Ya vimos lo que podíamos calcular en el ensayo de vacío, pero no vimos lo que podemos calcular en el ensayo de cortocircuito. Bueno, en el ensayo de cortocircuito, ¿qué medimos? Medimos la tensión de cortocircuito, así que en este caso eran 42 voltios, la corriente que está circulando, la ICC, que es la corriente nominal, sabemos que es la corriente nominal, puede ser en algunos ensayos que esa corriente sea un poquito menor, que no llegamos a la nominal, no importa, es válido igual el ensayo, ¿sí? No deberíamos pasar la corriente nominal, ¿sí? La norma requiere que circule la corriente nominal, pero a veces por alguna limitación en el laboratorio, una limitación en los instrumentos, no podemos alcanzar esa corriente nominal porque no tenemos a lo mejor un amperímetro para medirla, entonces podemos hacer el ensayo a una corriente un poco menor, ¿sí? Obviamente teniendo las consideraciones del caso. Entonces, aplicamos una tensión reducida, que eso lo lográbamos con el autotransformador, hasta que circule la corriente nominal. En esas condiciones medimos la potencia de cortocircuito. Con estos datos ya podemos calcular el factor de potencia, podemos calcular si calculamos el factor de potencia, también podemos calcular el phi de cortocircuito, y también podemos calcular la R de cortocircuito, la resistencia de cortocircuito, la impedancia de cortocircuito y la reactancia de cortocircuito, ¿sí? Acá en el práctico ustedes van a ver que se hacen correcciones, ¿sí?, de los valores de resistencia referidos a una temperatura que es 75 grados. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, resistencia, ¿sí?, o incluso también cuando hablamos de impedancias, que la impedancia está compuesta por las dos componentes, reactancia y resistencia, esos valores varían de acuerdo a la temperatura. Entonces, cuando uno suministra datos, por ejemplo, de un transformador, lo que hacemos es, por ejemplo, yo digo un transformador que tiene una resistencia primaria de tal valor, pero ese valor de resistencia puede variar según sea la temperatura, ¿sí? Los valores de resistencia, obviamente los de la impedancia, también van a variar en función de la temperatura. Entonces, para poder realizar una comparación, para saber realmente de qué datos estamos hablando, siempre los valores se refieren a una temperatura de 75 grados. ¿Por qué 75 grados? Porque es una temperatura bastante razonable de trabajo de las máquinas. Una vez que la máquina está en servicio, está en el orden de los 75 grados, 70, 80 grados más o menos la temperatura de trabajo que puede llegar la máquina. Entonces se refieren esos valores a 75 grados. Entonces ustedes lo van a ver, no sé si ya por qué práctica de laboratorio van, no sé cuál es la práctica. Si lo han hecho ya lo deben haber visto, y si no ya lo van a ver, que los valores se refieren a 75 grados. Siempre que hablamos de máquinas eléctricas tenemos que establecer en qué condiciones realizamos los ensayos. Si yo tomo una medición de resistencia, ese valor de resistencia no va a ser el mismo si yo lo realizo en el laboratorio con una temperatura de 20 grados, 19, 18 grados. Así ese valor lo realizo sacando la máquina de servicio que estaba a 80 grados y hacer la medición. Son valores diferentes. ¿Por qué? Porque ustedes saben que varían con la temperatura. Entonces, a los efectos de poder establecer parámetros de comparación, es que hacemos y referimos a 75 grados. Bueno, ya vimos el ensayo de vacío y el ensayo de cortocircuito, lo que se mide, lo que se puede calcular, ¿sí? Y después, bueno, sabemos que si nosotros tenemos las resistencias, por ejemplo, R1, podemos calcular R12, si tenemos R2, podemos calcular R21, ¿sí? Podemos llegar a hacer todas esas conversiones que nos está pidiendo el ejercicio, ¿sí? Entonces, seguimos, fíjense todo lo que hemos los conceptos que hay que tener para poder comenzar a resolver este ejercicio, ¿sí? Tenemos que saber ya, tener muy en claro cuáles son los circuitos equivalentes, cómo son los valores del primario, el secundario referido al primario, del primario referido al secundario, cómo es el circuito equivalente, cómo son los ensayos, ensayo de vacío, ensayo de cortocircuito, ¿sí? Es muy conceptual, ¿sí? Pero es sencillo. Entonces, bueno, vamos a resolver el ejercicio, vamos a comenzar a resolver el ejercicio, ¿sí?
Aguarden un segundo que vamos a empezar a resolver el ejercicio. Fíjense los datos que teníamos, la potencia, 25 kVA, este es un dato, la relación de transformación, dijimos que era un transformador de 440 a 220, con lo cual podemos sacar la relación de transformación. Teníamos la frecuencia y tenemos los valores. Ensayo de vacío, tenemos ensayo de vacío, 220 voltios, la corriente que circuló, la corriente de vacío y la potencia de vacío. Pero fíjense que acá hemos puesto B sub 2,0, porque fíjense que el ensayo de vacío se hace del lado de baja tensión, ¿sí? Es decir, el ensayo de vacío nosotros lo energizamos con 220, tuvimos esta corriente de vacío y tuvimos esta potencia de vacío. El ensayo de cortocircuito lo hacemos del lado de alta tensión. Fíjense que la tensión de cortocircuito que le aplicamos es 42 voltios. Y acá le hemos puesto su índice 1. ¿Para qué? Para que se ubiquen que está del lado de alta tensión, ¿sí? La corriente de cortocircuito que circuló fue 57 amperes y la potencia que midió el batímetro, la potencia que midió ese batímetro, fueron 1030 vatios. Bien, entonces vamos a empezar trabajando con el ensayo de cortocircuito. Podemos sacar la ZCC, que es la Z total. La Z de cortocircuito es la Z total, ¿sí? Podemos sacar ese valor, ¿sí? Fíjense que el valor de la Z de cortocircuito lo calculamos con la tensión de cortocircuito, que es un dato, y la corriente de cortocircuito, que es otro dato. 42 voltios dividido 57 amperes, y les va a dar un determinado valor de impedancia de cortocircuito, ZCC o Z total. Este valor de impedancia es el valor que representa el transformador conectado a una línea, ¿sí? Yo, por ejemplo, si tengo que hacer el cálculo de una línea, donde hay varios transformadores, el dato, uno de los datos que a mí me interesa para calcular esa línea, son los valores de ZCC o de Z total del transformador. Yo, desde el punto de vista de la línea, yo al transformador lo veo como una impedancia. ¿Qué impedancia? La Z total o la Z de cortocircuito, ¿sí? Bien, fíjense que si tenemos la potencia de cortocircuito y tenemos la corriente de cortocircuito, es decir, los 1030 vatios y los 57 amperes, ¿sí? A partir de allí podemos calcular la resistencia de cortocircuito, la RCC o la R total, ¿sí? Porque sabemos que PCC es igual a I cuadrado por R, por lo tanto podemos calcular R de cortocircuito o R total, ¿sí? Es lo mismo, y con la potencia y la corriente elevada al cuadrado obtenemos el valor de la resistencia de cortocircuito, de RCC o de R total, ¿sí? Fíjense que si tenemos Z total y tenemos R total, si tenemos Z de cortocircuito, R de cortocircuito, podemos calcular el valor de la reactancia de cortocircuito, ¿sí? La reactancia de cortocircuito va a ser igual, ¿sí?, a la Z de cortocircuito al cuadrado menos la R de cortocircuito al cuadrado, la raíz cuadrada. Es decir, fíjense, un triángulo rectángulo, aplicamos teorema de Pitágoras y podemos calcular la reactancia de cortocircuito, ¿sí? Todo esto lo hemos calculado a partir de los valores que nosotros habíamos medido. Tensión, corriente y potencia. Los valores que nosotros habíamos medido eran tensión, ¿sí?, corriente y potencia en el ensayo de cortocircuito. Además, nosotros tenemos por construcción, por las características de este transformador, que R1 la podíamos calcular como el producto de la relación de transformación al cuadrado por R2. Y sabemos que R1 es igual a R21. Esto es por construcción. Cuando uno fabrica el transformador, generalmente, siempre por construcción, hace que R1 sea igual a R21, ¿sí? Bueno, después sabemos también que la resistencia de cortocircuito es la resistencia total, es decir, es R1 más R21, el circuito equivalente. Es el circuito equivalente, que en este caso son los valores del secundario, ¿sí?, referido al primario. Entonces, esta es la R de cortocircuito o R total. Fíjense que esto ya lo hemos calculado. La R total la hemos calculado, ¿sí?,
¿sí? La relación de transformación la tenemos acá, ¿sí? Es un dato, es igual a 2, ¿sí? Entonces nosotros podemos decir que R1, ¿sí? R1 es igual a la resistencia de cortocircuito dividido. ¿Por qué? Porque R1 al ser R1 igual a R21, esto sería 2R1, estamos en condiciones de calcular la R1, que es igual a la resistencia de cortocircuito, R total, dividido 2, ¿sí? Y tenemos el valor de R1. Pero por construcción, habíamos dicho, sabemos que R1 es igual a R21. Quiere decir que ya tenemos modelado el transformador desde el punto de vista de la resistencia. Tenemos R1 e igual, y tenemos R21, que son los mismos valores, que es 158 ohm, ¿sí? Fíjense que todo esto lo hemos calculado a partir de tensión, corriente nominal y potencia, y luego, bueno, hemos ido trabajando. Por otro lado, tenemos que la reactancia de cortocircuito, la XC, es igual a X1 más X1, es decir, toda la sumatoria de la reactancia. Y esto es un dato, ¿sí? Que X21 era igual al producto de la relación de transformación al cuadrado por X2, ¿sí? Con lo cual tenemos que X1, ¿sí? X1 es igual a acá a X21, podemos sacar el valor de X1 a partir de ¿qué? De la reactancia de cortocircuito. XT es XCC, o X total, ¿sí? Esa es la reactancia total. Entonces, fíjense, podemos calcular el valor de X1, ¿sí? Nosotros ya habíamos calculado el valor de la reactancia de cortocircuito, ¿sí? Vamos a limpiar un poco para que vean que ya tenemos calculado la X total a partir del ensayo de cortocircuito. Nosotros pudimos hacer ese cálculo, pudimos calcular la XC o la X total, ¿sí? Que ahora, bueno, lo vamos a utilizar. Fíjense que nosotros vamos a utilizar X1 es XC dividido 2. XC dividido 2. XC ya estaba calculado, que es XT. Recuerden que cuando hablamos de Z total o de R total o de X total, es lo que es el valor obtenido a partir de un ensayo de cortocircuito. Es como modelamos finalmente el transformador. Nosotros el transformador lo terminamos modelando como una impedancia. Esa impedancia es la impedancia de cortocircuito. Entonces X1 va a ser X total, que ya la habíamos calculado, fíjense que lo tenemos al valor, dividido 2, con lo cual tenemos X1. Y tenemos que X1 es igual a X21. Quiere decir que ya tenemos modeladas, por un lado, la resistencia R1 y R21, y tenemos X1 y X21. Vamos a continuar, ¿sí? Vamos a continuar con el cálculo, ¿sí? Estos son los valores que nos habían pedido. Fíjense que es muy sencillo a partir del ensayo, los valores como hemos ido calculando. ¿Cómo calculamos R2? Nosotros sabíamos que R1 era, acá lo tenemos, R1 era la relación de transformación por R2, con lo cual R2 va a ser R1 dividido la relación de transformación al cuadrado. Es decir, R1, que ya lo habíamos calculado, R1, que lo habíamos calculado, ¿sí? R1 dividido la relación de transformación al cuadrado. R1 era 0,158 dividido la relación de transformación al cuadrado, y ahí obtenemos el valor de R2, ¿sí? Bien. Con los valores de la relación de transformación, fíjense que X1 es igual a la relación de transformación al cuadrado por X2, ¿sí? Con la relación de transformación también podemos calcular X2, ¿sí? X2 lo podemos calcular, porque ya tenemos la relación de transformación al cuadrado. Tenemos la relación de transformación, entonces lo elevamos al cuadrado y podemos calcular la X2. Es decir, que ya tenemos R1, R21, tenemos X1, tenemos
X21, tenemos X2, ¿sí? Fíjense cómo vamos armando, cómo podemos ir armando nuestro circuito equivalente. Bueno, continuamos. Ahora vamos a trabajar con lo que es el ensayo de vacío. Vamos a trabajar con lo que es el ensayo de vacío. Y tenemos los datos del ensayo de vacío, ¿sí? A partir de los datos del ensayo de vacío, nosotros podemos calcular, ¿sí? El factor de potencia, podemos calcular el factor de potencia en vacío, ¿sí? El phi cero. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la potencia de vacío, que la potencia de vacío que la medimos, y es un dato la potencia de vacío, nosotros medimos la potencia de vacío, medimos la tensión y medimos la corriente. Quiere decir que nosotros estamos en condiciones y sabemos que la potencia es B0 por I0 por coseno de phi. Quiere decir que podemos calcular el coseno de phi, ¿sí? Si calculamos el coseno de phi teniendo potencia, tensión y corriente, podemos calcular phi 0. ¿Sí? Si tenemos el coseno, podemos calcular el valor del ángulo phi 0. ¿Sí? El valor del ángulo phi 0 lo calculamos y nos da menos 70 grados, ¿sí? Ese es el valor que nos da el ángulo phi 0. A partir de allí, nos pide el valor de E2, nosotros podemos calcular E2, fíjense que E2 sería la fuerza electromotriz que nosotros tenemos acá, está indicado E2, y va a ser la tensión, ¿sí? La tensión, E2, va a ser la tensión aplicada menos las caídas que tengamos, es decir, menos I0, que es la corriente de vacío, multiplicado por la resistencia, que es la caída de tensión que nosotros tenemos en la resistencia del secundario, ¿sí? R2, y la caída de tensión que nosotros tenemos en X2, que representa los flujos dispersos, ¿sí? Entonces, estaríamos en condiciones de calcular E2. Fíjense que la tensión es un dato. Acá nosotros vamos a tomar V0 a 220 voltios a 0 grados, ¿sí? Y la corriente de vacío era un dato, ¿sí? La corriente de vacío, fíjense que nosotros tenemos como dato la corriente que era 9,6 amperes. 9,6 amperes la corriente de vacío. ¿Y con qué ángulo está esa corriente de vacío? Bueno, con el ángulo phi 0, ya lo hemos calculado. Nosotros hemos calculado el phi 0, ¿sí? Acá tenemos el ángulo phi 0 que es igual a 70 grados, sabemos que es en atraso porque es un circuito inductivo, ¿verdad? Entonces, fíjense que nosotros tomamos 220 a 0 grados, los 9,6 amperes que era un dato, y el ángulo que nosotros lo hemos calculado. Nosotros hemos calculado el ángulo phi 0. Este phi 0 es el que tenemos, son los menos
¿Me están pudiendo escuchar, chicos? Porque Ahí sí, aparentemente problemas con la conexión. A ver Sí, que ahora sí, alguien me profe. responda si me pueden escuchar. Bueno, gracias por responder porque hay problemas con la conexión. Bueno, les decía que el ensayo, que el phi 0 lo calculamos, entonces estos 9,6 es un dato y 70 grados es lo que nosotros calculamos, el ángulo de desfasaje en vacío. Cuidado acá, que ustedes saben que es un circuito inductivo, quiere decir que esa corriente de vacío está circulando por una bobina. Entonces, el ángulo es en atraso, esa corriente va en atraso, ¿sí? Esto es conceptual también, ¿no? Bien, con lo cual estamos en condiciones de poder calcular esta caída de tensión, esa corriente nosotros la multiplicamos por la resistencia y esa corriente la multiplicamos por la reactancia. Fíjense que estamos con X2 porque recuerden que lo habíamos hecho del lado de baja tensión, ¿sí? Por eso colocamos R2 y X2. Si nosotros le aplicamos una tensión, vamos a tener una caída en la resistencia y una caída debido a los flujos dispersos, ¿sí? Entonces estos tienen que tener cuidado de qué lado se hace el ensayo. Bueno, y estamos en condiciones de calcular E2, porque tenemos todos los datos. Es decir, E2 es 219 voltios a 0 grados, ¿sí? Bien, continuamos. Si tienen alguna duda, me interrumpen, ¿sí? Así aclaramos cualquier duda que tengan. Bueno, seguimos, vamos a continuar. Fíjense, tenemos las pérdidas en el hierro. Las pérdidas en el hierro calculadas en forma precisa. Nosotros dijimos que un ensayo de vacío nos daba prácticamente las pérdidas en el hierro. Prácticamente las pérdidas en el hierro. Pero ¿por qué prácticamente? Porque hay pérdidas, ¿sí? Que son pérdidas en el cobre. Fíjense que esta sería la potencia de un ensayo de vacío, pero nosotros tenemos una corriente de vacío. ¿Sí? Una corriente de vacío que está al circular por el bobinado, que en este caso sería el bobinado con su índice 2, el secundario, me genera pérdidas en el cobre. Quiere decir que la pérdida en el hierro va a ser lo que nosotros medimos en un ensayo de vacío menos las pérdidas en el cobre que se producen por la circulación de la corriente de vacío, ¿sí? Entonces estos son los datos. Nosotros teníamos los 710 vatios, que era lo que indicaba el batímetro en el ensayo a circuito abierto, ¿sí? Le tenemos que restar las pérdidas en el cobre, que es el producto de I al cuadrado, la corriente de vacío al cuadrado, por R. ¿Y acá qué R tienen que colocar? Y acá tienen que colocar R2. R2. Esto es importante que lo que vean en detalle. ¿Por qué R2? Porque estamos haciendo el ensayo del lado de el secundario, es decir, con su índice 2. Estamos haciendo un ensayo con toda la instrumentación, el batímetro, el amperímetro, el voltímetro, lo hemos colocado del lado del secundario. Entonces esto es importante que lo tengan en cuenta. Y en definitiva, calculamos las pérdidas en el hierro, que son las pérdidas en el hierro que tiene la máquina, ¿sí? Bien. Fíjense que acá ustedes tienen el circuito equivalente, nosotros energizamos con B2, ¿sí? Vamos a tener una corriente de vacío que está circulando, vamos a tener caída en la resistencia 2, caída en la bobina que representa los flujos dispersos, ¿sí? Y nosotros podemos plantear que las pérdidas en el hierro es la E2 al cuadrado sobre R02. Es decir, estamos en condiciones de calcular R0. R0, ¿sí? Le ponemos el subíndice 2 porque estamos con los valores referidos con los valores de los instrumentos conectados en el secundario. Es decir, podemos llegar a calcular R0, ¿sí? R0, tenemos este valor de E2, que lo calculamos, tenemos las pérdidas en el hierro y en definitiva hemos podido modelar
la R0. ¿Sí? Fíjense que acá es un cálculo sin ningún tipo de error, porque estamos teniendo en cuenta, fíjense que no estamos teniendo en cuenta B2, estamos teniendo en cuenta E2. ¿Sí? Quiere decir que hemos restado a esa tensión aplicada, hemos restado lo que cayó en la resistencia, más lo que cayó en esta bobina que me representa los flujos dispersos. Quiere decir que acá R0 está perfectamente calculado. Un método aproximado sería tener en cuenta la tensión, ¿sí? Y no tener en cuenta la fuerza electromotriz E2, ¿sí? Este método se está teniendo en cuenta todo y el valor es el valor exacto. ¿Por qué? Porque estamos tomando el valor de E2, ¿sí? Fíjense que acá es un problema de un circuito en corriente alterna, no es un problema propiamente de transformador. Una vez que uno ya tiene el concepto, ¿sí? Ya tiene que aplicar los conocimientos que ustedes tienen para resolver circuitos de corriente alterna, ¿sí? A ver, si yo aplico acá una tensión, si yo acá aplico una tensión, la tensión B2, si yo aplico la tensión B2, circula la corriente I0, que le llamamos I02, tenemos caída en la resistencia, caída en la bobina, caída en la resistencia, y en definitiva me queda el valor de E2, ¿sí? Entonces, hemos podido modelar en forma precisa el valor de R0, ¿sí? R0, y le ponemos el subíndice 2 porque lo hemos hecho con los valores del lado del secundario, ¿sí? O del lado de baja tensión, para hablar en forma precisa, es del lado de baja tensión. Acá cuando uno tiene un transformador, uno tiene un lado de alta y un lado de baja. ¿Cuándo se transforma en primario o cuándo se transforma en secundario? Cuando uno lo conecta, ¿sí? Supongamos tenemos un transformador de 220-110, tenemos el lado de alta va a ser 220, el lado de baja 110. ¿Cuál va a ser primario? Y si yo lo conecto a una red de 110, el primario es 110. Es decir, el primario es el lado de baja y el secundario es el lado de alta. Si yo lo conecto a una red de 220 voltios, ese transformador, el primario va a ser 220. ¿Me entienden esto? Recuerden que la parte que se energiza, el bobinado que se energiza, es el primario. Puede ser el de alta o puede ser el de baja. Una vez que está conectado, si yo lo tengo el transformador, no sé cuál es el primario del secundario. Cuando conecte ese transformador, yo puedo saber cuál es el primario y el secundario una vez que está conectado. Bueno, seguimos. Vamos a calcular la corriente histerética. Ponemos el subíndice 2 por lo que les había comentado. Es la B2, en este caso no aplicamos B2, lo hacemos de forma precisa, teniendo en cuenta las caídas, va a ser E2 dividido R02, tenemos todos los valores, ya los tenemos a estos valores, quiere decir que estamos en condiciones de calcular la corriente histerética. Podemos calcular la corriente histerética, fíjense, corriente histerética, E2 ya lo teníamos, R02 lo hemos calculado. Podemos calcular a partir de la corriente de vacío, que es un dato, nosotros podemos, y hemos calculado la corriente histerética, podemos calcular la corriente magnetizante. Fíjense, la corriente de vacío era un dato, la corriente histerética la calculamos, podemos calcular la corriente magnetizante. Es decir, ya tenemos las corrientes, ¿sí? La corriente magnetizante que circula por esta rama, ¿sí? Y la corriente histerética que circula por esta rama, ¿sí? Pero si además tenemos la tensión o la fuerza electromotriz en los extremos de ese paralelo, nosotros estamos en condiciones de poder calcular X0, X02, ¿sí? X02, y también podemos calcular, ¿sí? Hemos calculado X02, ¿sí? Y podemos calcular R0, ¿sí? R01, ¿por qué? Porque tenemos la relación de transformación, ¿sí? Tenemos la relación de transformación, entonces podemos llegar a determinar, vamos a hacer un poco, vamos a limpiar la pantalla, si ustedes pueden observar los circuitos equivalentes. Podemos calcular R01, X01, pues ya tenemos todos los valores. Fíjense que tenemos el dato, la relación de transformación y los demás elementos que hemos ido calculando. Y ahora podemos hacer el circuito equivalente. Fíjense, este primer circuito equivalente, ¿sí? Está referido al lado de alta tensión. Este transformador
era 440, 220, ¿sí? Entonces tenemos R1, X1, lo calculamos, R0 referido al lado de alta tensión, X0 referido al lado de alta tensión, ¿sí? R21 y X21. Es un modelo del transformador. Este modelo lo hemos realizado con un valor de tensión de ¿cuánto? De 440 voltios, ¿sí? Nosotros hemos aplicado 440 voltios y pudimos modelar este transformador, ¿sí? Donde tenemos R1, X1, R21, X21, ¿sí? Lo hemos energizado con 440 voltios. En esas condiciones, si nosotros lo energizamos con 440 voltios, estos van a ser los valores, todos referidos al lado de alta tensión. Pero este circuito también podríamos haberlo podríamos haber realizado este circuito, ¿sí? Aplicando la tensión del secundario, es decir, los 220 voltios, ¿sí? Entonces, ahí tendríamos R2, X2, acá tendríamos R1, 2, referido al secundario. Y por otro lado tendríamos X0 referido aplicando la tensión del secundario, y R0 aplicando la tensión del secundario. ¿Cómo son esos valores? X02, R02, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Es el mismo transformador, es la misma máquina que nosotros la hemos modelado. ¿Para qué hacemos estos modelos? ¿Estos modelos para qué se hacen? Para poder estudiarlo al transformador, porque nosotros fíjense que el transformador, que eran dos bobinados, unidos, entrelazados o magnéticamente o electromagnéticamente mediante un núcleo, lo hemos podido llevar a un circuito donde nosotros podemos plantear en este circuito ecuaciones, ¿sí? ¿Por qué podemos plantear ecuaciones? Porque hemos podido modelar, hemos podido representar los flujos dispersos, hemos podido modelar flujos dispersos en un bobinado, en el otro bobinado, es decir, esa máquina, ese transformador, lo podemos llevar a un circuito eléctrico. ¿Y para qué lo llevamos a un circuito eléctrico? Para poder plantear ecuaciones, es decir, nosotros a partir de este modelo circuital podemos hacer un modelo matemático de la máquina. Hacemos un modelo matemático. ¿Y para qué hacemos modelo matemático? Para poder analizar, para poder estudiar, para poder mejorar esa máquina. Si nosotros no podemos, hablamos de máquinas en general, es decir, máquinas de equipos que son electromecánicos, por ejemplo, una turbina, un transformador, un generador. Si no puedo hacer un modelo matemático y no puedo actuar sobre esa máquina, no puedo mejorar ese diseño, no puedo saber cómo se va a comportar en distintas situaciones, entonces el objetivo, yo necesito expresar todo en una fórmula matemática. Todo lo necesito expresar en una fórmula matemática. Entonces, fíjense cómo un transformador lo hemos transformado en un circuito eléctrico y este circuito eléctrico nos permite a nosotros plantear ecuaciones que, bueno, vamos a poder calcular el rendimiento, vamos a poder saber cómo se va a comportar esta máquina en distintos estados de carga, ¿sí? ¿Por qué? Porque pudimos elaborar el modelo matemático. Siempre nosotros para poder entender cómo se va a comportar esa máquina, cómo podemos mejorarla, variando algunos parámetros, cómo podemos ir mejorando. Por ejemplo, si yo no quiero tener tanta caída de tensión cuando la máquina esté en vacío, cuando la máquina esté en carga, ¿y sobre qué tengo que actuar? Y tengo que actuar sobre los flujos dispersos, y tengo que actuar sobre los valores de resistencia óhmica, tengo que trabajar con las pérdidas en el hierro. Es decir, yo puedo modelar, es decir, a partir del modelo yo puedo predecir o puedo decir cómo se va a comportar una máquina o puedo mejorar una máquina variando valores, por ejemplo, de flujos dispersos, de resistencia, hablando de un transformador. Esto que les estoy explicando es válido para todas las máquinas. Todas las máquinas necesitamos el modelo matemático. Si yo no tengo un modelo matemático, y muy difícilmente pueda poner números o pueda partir de un prototipo, saber cómo se van a comportar otras máquinas, ¿sí? A escala, ¿sí? O en otras situaciones de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, una turbina, uno hace un modelo de turbina, ve cómo se comporta, a partir de ese modelo uno genera un modelo circuital, un modelo matemático, y ese es el modelo que a mí me va a permitir después fabricar una turbina a escala, por ejemplo, o un motor o un transformador, ¿sí? Bueno, este ejercicio es muy conceptual,
Tal vez no sé cómo están avanzados ustedes en la teoría, no sé cómo están en los laboratorios, pero bueno, la idea es que después ustedes a medida que van estudiando la materia, esto sea un poco más fácil cuando estén estudiando, eh, poder resolverlo, poder entenderlo al ejercicio. Bien, vamos a seguir. Vamos a seguir con el ejercicio 10. Tenemos en este caso un transformador monofásico. Tenemos un transformador monofásico de 20 kVA. La relación es 460-220, 50 Hz. Y tenemos pérdidas en el hierro a la tensión asignada, 360 vatios. Y pérdidas en el cobre a plena carga de 500 vatios. Tenemos que calcular el rendimiento a media carga con factor de potencia 0,8, la potencia aparente de máximo rendimiento máximo cuando el factor de potencia es 1, ¿sí? Bien, entonces vamos a avanzar con el ejercicio 10, ¿sí? Bien, acá tenemos los datos: potencia, relación de transformación, frecuencia. Tenemos ya como datos las pérdidas en el hierro, las pérdidas en el cobre. Quiere decir que este transformador se han hecho ensayos y ya tenemos como datos para comenzar nuestro cálculo. Ya son datos de entrada, ¿sí? Tenemos 360 vatios, supuestamente se ha medido, se ha hecho un ensayo de vacío y nos da las pérdidas en el hierro. Acá yo puedo poner ensayo de vacío igual a pérdida en el hierro, he despreciado completamente las pérdidas por efecto Joule, ¿sí? O las pérdidas en el cobre en ensayo de vacío. ¿Sí? Esta igualdad, un ensayo de vacío me da prácticamente las pérdidas en el hierro. Y un ensayo de cortocircuito, la PCC, son 500 vatios. El rendimiento, ¿sí? La letra C acá es el estado de carga, ¿sí? Esto es el estado de carga del transformador. El estado de carga sí puede ser si el transformador está si el transformador está a plena carga, si el estado de carga es 1, ¿sí? Es la relación que hay entre la corriente que está circulando y la corriente nominal, o entre la potencia y la potencia nominal. Acá está a media carga el transformador, ¿sí? Rendimiento a media carga quiere decir que el valor C es 1/2, ¿sí? Es el rendimiento. Bueno,
Espero que me puedan volver a escuchar. Estábamos con el rendimiento, que tenemos el estado de carga por la potencia. Si nosotros tenemos la potencia, fíjense que nosotros estamos con el triángulo de potencia, donde tenemos la potencia aparente. Nosotros tenemos la potencia aparente S, ¿sí? S es la potencia aparente. Acá tenemos la potencia activa, ¿sí? Y acá tenemos la potencia reactiva, ¿sí? Fíjense que nosotros tenemos como dato la potencia aparente, pero también tenemos el factor de potencia. Quiere decir que nosotros tenemos que el factor de potencia es 0,8. Quiere decir que nosotros la potencia activa, ¿sí? La potencia activa va a ser la potencia aparente, multiplicado por el factor de potencia. Va a ser la potencia aparente, que es un dato, 20 kVA, y el factor de potencia, que es otro dato. Fíjense que es otro dato. Entonces estamos en condiciones de determinar la potencia activa para calcular el rendimiento. Dividido. Rendimiento nosotros sabemos que es lo que nos entrega el transformador, ¿sí? Lo que nos está entregando el transformador, dividido todo lo que consumimos. Y lo que consumimos es, por un lado, lo que nos entrega, más las pérdidas en el hierro, más las pérdidas en el cobre, ¿sí? Más las pérdidas en el cobre. Es decir, dividido el estado de carga por la potencia aparente, por el factor de potencia, y acá son datos. Fíjense que nosotros tenemos los datos. Las pérdidas en el hierro son 360. Y fíjense que nosotros tenemos la potencia. Esta potencia es la potencia de cortocircuito, ¿sí? Que es un dato que nos da el enunciado. Y la potencia de cortocircuito son las pérdidas en el cobre. La potencia de cortocircuito, ¿sí? La potencia de cortocircuito son las pérdidas en el cobre, ¿sí? Vamos a limpiar un poco. Si nosotros hacemos un ensayo de cortocircuito, lo hacemos a corriente nominal, ¿sí? Entonces, la potencia de cortocircuito son pérdidas en el cobre, pero ¿en qué estado? Cuando está circulando la corriente nominal, ¿sí? Cuando está circulando la corriente nominal. Es decir, nosotros tenemos que si circula una corriente diferente a la corriente nominal, las pérdidas en el cobre van a ser diferentes. Por eso acá está el estado de carga. Fíjense que ustedes acá tienen el estado de carga. Ese estado de carga está a media carga el transformador está a media carga, por eso viene el 1/2 acá, por la potencia de cortocircuito, que son los 500 vatios que nos ha dado el resultado. A ver, acá hay algo conceptual. Un ensayo de cortocircuito me da las pérdidas en el cobre, pero para un estado de carga, que es cuando está circulando la corriente nominal, ¿sí? Cuando está circulando la corriente nominal. Es decir, las pérdidas en el cobre, ¿sí? Si yo las tengo que graficar, las pérdidas en el cobre, si la vamos a graficar, la potencia de pérdidas en el cobre es I cuadrado por R, ¿sí? La pérdida en el cobre es I cuadrado por R. Quiere decir que va a ser algo así. Algo así va a ser la gráfica de las pérdidas en el cobre. A medida que va aumentando la corriente, va a ir aumentando la potencia, las pérdidas en el cobre. En un ensayo de cortocircuito, yo tengo un solo valor. El valor es este, ¿sí? Es este valor con una potencia de cortocircuito, que son pérdidas en el cobre, pero ¿para qué valor? Para cuando está circulando acá la corriente nominal. Es decir, acá está la corriente nominal, circuló la corriente nominal y tengo una potencia de cortocircuito de 500 vatios. ¿Son pérdidas en el cobre la potencia de cortocircuito? Sí.
pero un solo punto, que es cuando circula la corriente nominal. No sé si esto lo entienden o si tienen alguna duda. En el ensayo de cortocircuito me da pérdidas en el cobre. Sí, es una buena respuesta, está bien. Pero, ¿en qué punto? Cuando circula la corriente nominal. Es decir, para otro estado de carga, yo voy a tener, por ejemplo, si circula una corriente, por ejemplo, de este valor, ¿sí? Si circula una corriente, por ejemplo, para este valor, ¿sí? Que es una corriente menor a la corriente nominal, y yo voy a tener, estas van a ser las pérdidas en el cobre, ¿sí? Si circula una corriente con este valor, y yo voy a tener esta, son las pérdidas en el cobre. Si por algún motivo circular una corriente mayor que la nominal, se sobrecargó el transformador, por ejemplo, este valor, y yo voy a tener estas pérdidas en el cobre, ¿sí? Entonces, la PCC, la potencia de cortocircuito, son pérdidas en el cobre. Perfecto. Pero para un estado de carga, que es estado de carga igual a 1, ¿sí? Por eso acá tenemos que afectarlo del estado de carga. En esas condiciones nosotros hemos calculado el rendimiento, ¿sí? Hemos calculado el rendimiento. Vamos a limpiar la pantalla, no sé si queda claro. Esto es conceptual también, hay que tener cuidado porque son preguntas de examen, ¿sí? Son preguntas que uno puede hacer en algún examen porque es algo muy conceptual, tener claro qué se obtiene en el ensayo de cortocircuito, qué se obtiene en el ensayo de vacío, ¿sí? Bueno, acá lo podemos ver. Acá hemos podido ver, a partir de los valores que nosotros teníamos como dato, hemos podido calcular el rendimiento. El rendimiento a media carga. A media carga y con un factor de potencia de 0,8. ¿Así se comporta la máquina? ¿Ese es el rendimiento del transformador? No, es el rendimiento a media carga y con un factor de potencia 0,8, es decir, una carga que me da un factor de potencia 0,8. Cambió el factor de potencia y me va a cambiar el rendimiento. Cambió el estado de carga y me va a cambiar el rendimiento. ¿Qué es lo que uno hace cuando diseña transformadores? Y bueno, tratamos de hacer que el rendimiento máximo, por ejemplo, esté a 3/4 de carga. Ahí lo hacemos el rendimiento máximo. Podemos hacer el rendimiento máximo más cercano a plena carga o podemos hacerlo más alejado, sí, se puede hacer. Pero en general es un valor que uno toma por cuando hace el cálculo, cuando hace el diseño. Es decir, este transformador no va a estar cargado 100% y no va a estar descargado. Entonces, a lo mejor es una buena elección, decir, a 3/4 de carga, ¿sí? Yo voy a hacer que el transformador se comporte de la mejor manera. El mejor rendimiento está para ese valor. Quiere decir que el rendimiento del transformador va a depender del estado de carga y depende de las características de la carga. ¿Sí? Yo cuando digo un transformador tiene un rendimiento del 99%, el 99,8%. Y en realidad no estoy diciendo mucho, porque ese transformador a lo mejor tiene un rendimiento más bajo. ¿Por qué? Porque está con otro estado de carga, porque está muy descargado, o porque las características de la carga es otra, ¿sí? Entonces, fíjense, el rendimiento en este caso es 94,28. Bien. El estado de carga, acá está definido el estado de carga, la corriente dividido la corriente nominal, o la potencia dividido la potencia nominal. O sea, lo hago en función de corriente o lo hago en función de potencia. Quiere decir que el estado de carga, ¿sí? El estado de carga, yo puedo decir que es la raíz cuadrada de P0 sobre PCC. Esto lo han visto en la teoría, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de rendimiento máximo, se cumple estos valores. Entonces yo puedo decir que la potencia de máximo rendimiento va a ser la potencia por la raíz cuadrada de P0 sobre PCC. Entonces la potencia de máximo rendimiento es 16,97. Es decir, cuando el transformador está cargado con 16,97 kVA, estoy teniendo el máximo rendimiento. Ahí, con ese estado de carga, obtengo el máximo rendimiento de la máquina, ¿sí? Bien, vamos a calcular para factor de potencia igual a 1.
factor de potencia igual a 1, calculamos el rendimiento. Fíjense que ya les había comentado que si varía el factor de potencia, varía el rendimiento. Fíjense que para un factor de potencia, para coseno de phi igual a 1, fíjense que el rendimiento ha cambiado. Estábamos en 94,28 para un factor de potencia 0,8, y fíjense que estamos para un factor de potencia igual a 1 con 95,93% el factor de potencia variando, perdón, el rendimiento variando el factor de potencia, ¿sí? Esto también es muy conceptual, ¿sí? Así que bueno, seguimos. Si tienen alguna duda, me consultan, ¿sí? Si no, podemos seguir avanzando. Tenemos en el ejercicio 11, tenemos un transformador monofásico, ¿sí? Un transformador monofásico nos da la potencia, 100 kVA, ¿sí? Y tenemos un rendimiento del 93,02%. Cuando suministra la plena carga, es decir, estando a plena carga y con un factor de potencia, estando a plena carga, es de 93,02, con un factor de potencia 0,8. Es decir, me da el factor de potencia y me da el estado de carga, y me da el valor de rendimiento, ¿sí? Y después me dice que 94,34 a media carga, con un factor de potencia igual a 1. Tenemos que calcular pérdidas en el hierro y pérdidas en el cobre a plena carga. Fíjense que hablamos de pérdidas en el cobre, y cuando hablamos de pérdidas en el cobre tenemos que decir en qué punto. A plena carga, quiere decir cuando circula la corriente nominal. Es decir, cuando circula la corriente nominal, nosotros vamos a determinar las pérdidas en el cobre, ¿sí? Cuando circula la corriente nominal, vamos a determinar las pérdidas en el cobre, ¿sí? Vamos a resolverlo. Aguarden un segundo. Un segundo que vamos a poner en pantalla la resolución de este ejercicio que nos da los rendimientos, ¿sí? Un segundo, vamos a ver un poco la pantalla, ¿sí? Así podemos. Bien, nosotros estamos con los datos. La potencia del transformador nos da el valor del rendimiento para un estado de carga, ¿sí? Estado de carga igual a 1. ¿Qué significa estado de carga igual a 1? Plena carga, está a plena carga. Y el factor de potencia. Y el rendimiento en esas situaciones, ¿sí? Después tenemos para media carga, es decir, el C o el KC es 0,5, ese es el estado de carga, ¿sí? El factor de potencia igual a 1, y tenemos el rendimiento del 94,34%. Y las incógnitas son las pérdidas en el hierro, que son prácticamente las pérdidas de un ensayo vacío, y las pérdidas en el cobre, ¿sí? A plena carga. Pérdida en el cobre a plena carga, ¿qué es lo que es? Son la potencia de cortocircuito. Partimos de la fórmula de rendimiento, el estado de carga por la potencia por el factor de potencia, dividido lo que nos entrega, que es el estado de carga por la potencia por el factor de potencia, más las pérdidas en el hierro, más el estado de carga al cuadrado por la potencia de cortocircuito. Bien, tengo los valores, entonces acá ya pasa a ser un problema matemático. Acá es un problema matemático, ya conceptualmente hemos podido, entendemos qué sucede cuando el transformador está más o menos cargado, ¿sí? Entendemos cómo impacta el estado de carga en el rendimiento y cómo impacta el tipo de carga, es decir, si varía el tipo de carga, varía el factor de potencia, ¿sí? Entonces, bueno, acá lo que hacemos, tenemos los valores y reemplazamos. Tenemos dos estados, tenemos dos rendimientos, y tenemos un sistema de ecuaciones, ¿sí? Tenemos un sistema de ecuaciones, ¿sí? Donde nosotros podemos, vamos a sacar un poco así pueden, de acuerdo a los datos que nosotros tenemos, planteamos las dos situaciones, los dos rendimientos, ¿sí? Y podemos, resolviendo este sistema de ecuaciones,
podemos calcular, podemos llegar a determinar, ¿sí?, lo que nos está pidiendo el ejercicio, ¿sí?, que son la potencia de cortocircuito. La potencia de cortocircuito, ¿qué es lo que era la potencia de cortocircuito? Este valor de la potencia de cortocircuito, este valor que nosotros tenemos acá, que hemos determinado resolviendo el sistema. La potencia de cortocircuito, ¿qué es lo que era esto? Eran las pérdidas en el cobre. ¿En qué momento? Cuando circula la corriente nominal. Es decir, que a nosotros nos pedían las pérdidas en el cobre cuando circula con la corriente nominal. Esa es la potencia de cortocircuito. Y por otro lado, las pérdidas en el hierro, las P0, ¿sí?, las hemos determinado, ¿sí? Acá hemos determinado las pérdidas en el hierro. Fíjense que hemos podido determinar a partir de resolver este sistema de dos ecuaciones, ¿sí?, hemos podido determinar P0 y PCC. P0 y PCC. Bueno, acá no hay mayores problemas, un problema que lo pueden resolver matemáticamente. Lo conceptual es que el rendimiento del transformador va a variar de acuerdo al estado de carga y de acuerdo a la característica de la carga, ¿sí? Y acá ustedes lo pueden ver, que tienen el mismo transformador, ¿sí? Y fíjense que ese mismo transformador tiene un rendimiento del 93% y tiene un rendimiento del 94,34%. Es el mismo transformador, sí, es el mismo, pero su rendimiento varía. ¿Por qué? Porque ha variado el estado de carga, o porque ha variado el estado de carga y la característica de la carga, ¿sí? Es decir, puede ser una carga totalmente resistiva, ¿sí? Si coseno de phi igual 1, la corriente y la tensión están en fase, y voy a tener un determinado rendimiento. En la medida que ese transformador, a ver, veamos un poquito realmente lo que sucede. Yo tengo un transformador, va a tener un rendimiento, determinado rendimiento, si yo coloco ahí, por ejemplo, resistencias de calefacción. Si yo pongo una carga totalmente resistiva, voy a tener un determinado rendimiento. Si ese mismo transformador, ¿sí?, le conecto, por ejemplo, bobinas de electroimanes, y va a tener otro rendimiento, es el mismo transformador. Si ese transformador yo lo hago circular la corriente nominal con una carga con resistencias de calefacción, y va a tener un valor de rendimiento. Ahora, si le estoy haciendo circular una corriente nominal, en módulo, la corriente nominal, pero una carga que son bobinas de electroimanes, y va a ser otro el rendimiento, porque fíjense que el rendimiento del transformador depende del estado de carga, ¿sí?, del estado de carga, ¿sí?, y además depende del tipo de la carga. El tipo de la carga viene dado por el factor de potencia. Recuerden que si es una carga resistiva pura, la corriente y la tensión van en fase, el ángulo de desfasaje es igual a 0, el coseno de phi es igual a 1. Si tenemos que son cargas inductivas, la corriente está trazada respecto de la tensión, ¿sí?, un determinado ángulo. Si una carga inductiva pura son 90 grados, ¿sí?, atrasada. Si es una carga capacitiva, la corriente está adelantada respecto de la tensión, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la característica de la carga, me varía el rendimiento de un transformador. Y de acuerdo al estado de carga, es decir, lo tengo muy descargado, voy a tener un rendimiento, lo tengo con carga nominal, voy a tener otro rendimiento, ¿sí? Conceptualmente, de acuerdo a cómo esté trabajando ese transformador, me puede variar el rendimiento. Entonces acá es un problema que yo tengo que definir en el momento del cálculo. ¿Cuándo hago que ese transformador se comporte mejor? ¿Cuándo? Y como regla general podría decir que a 3/4 de carga, con un factor de potencia, supongamos 0,8. Es algo que yo puedo elegir para que eso suceda, que tengamos el máximo rendimiento. O podría ser 3/4 de carga con un factor de potencia igual a 1. Voy a tener el mayor rendimiento. Eso depende de la elección. Generalmente el KC de mayor rendimiento, el estado de carga, generalmente se utiliza a 3/4 de la carga
del estado de carga del transformador. Bueno, yo sé que a lo mejor son muchos conceptos y esto se transforma en complicado, pero no es tan complicado. Si ustedes van, o en el momento de estudiar la materia, van a ver que no es, que no tiene mayores complicaciones, ¿sí? Bueno, entonces acá ya pudimos resolver el ejercicio. Vamos a avanzar otro poquito más, ¿sí? Vamos a ir al ejercicio 12. Tenemos un transformador monofásico, tenemos una tensión secundaria de 5000 voltios, ¿sí? Al estar conectado el primario a 440. Determinar la relación de transformación en vacío, sabiendo que la caída de tensión en carga es del 5%. Bueno, acá hay que tener en cuenta que estamos hablando ya de regulación del transformador. La regulación, ¿qué significa? Nosotros, si tenemos el transformador en vacío, medimos la tensión y tenemos un valor de tensión, ¿sí? Un determinado valor de tensión. Pero ¿qué pasa? Cuando le conectamos una carga, esa tensión es menor. ¿Y por qué es menor? Porque cuando le conectamos una carga, comienza a circular una corriente por el secundario. Y esa corriente va a generar caída en la resistencia del secundario y en la bobina que representa los flujos dispersos. Quiere decir que la B sub 2,0 va a ser mayor que la B sub 2, ¿sí? Entonces, necesitamos la relación de transformación en vacío, sabiendo que la caída de tensión en carga es 5%. Es decir, que hay una diferencia del 5% entre la tensión en vacío y la tensión en carga. Después, si tenemos suministro de una corriente de 20 amperes a un circuito cuyo factor de potencia, ¿qué potencia debe suministrarse al transformador? Sabiendo, acá nos da el rendimiento, sabiendo que su rendimiento es del 97%. ¿Y cuál es el valor de la corriente I1? ¿Sí? Tenemos como dato las pérdidas en el hierro, es 1,4%, y las pérdidas por efecto Joule tienen el mismo valor en el primario que en el secundario. Tenemos que valorecer cada una de las pérdidas, calcular la resistencia de los devonados del transformador, calcular el rendimiento del transformador, si funciona con la quinta parte de su carga nominal, es decir, el estado de carga acá va a ser un 20%, ¿sí? Porque va a trabajar con la quinta parte de la carga nominal, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a resolver este ejercicio, ¿sí? Vamos a empezar por lo menos a resolver el ejercicio. Ahora lo vamos a ver en pantalla. Vamos a ver en pantalla el ejercicio. Bien, tenemos 5000 voltios y 440 voltios. Fíjense que tenemos acá que calcular la relación de transformación. Pero nos había dicho que la tensión en vacío, o sea, la tensión del transformador en vacío, era mayor, un 5% mayor que la tensión. Es decir, la tensión en vacío, si a mí con el transformador ya cargado me da 5000 voltios, quiere decir que en vacío ese transformador tiene más tensión. Y a mí me está diciendo que la diferencia es 5%, es decir, que B sub 2,0, es decir, la tensión en vacío va a ser los 5000 voltios más el 5% de esos 5000 voltios. Es decir, si yo a ese transformador le mido la tensión en vacío, voy a medir 5250 voltios. Lo alimento al primario con 440, es un transformador elevador, lo alimento con 440 voltios, ¿sí? Y en vacío mido la tensión 5250. Cuando lo cargo al transformador, cuando el transformador está en carga, tiene 5000 voltios. Esto sucede con los transformadores de distribución. Los transformadores de distribución son 13200, el primario, y la salida es 400/231. 400 voltios, ¿por qué? Porque esa es la tensión en vacío. Cuando yo voy cargando ese transformador, cuando lo cargo, esa tensión cae, ¿sí? ¿Por qué? Por la resistencia óhmica de los bobinados de secundario, por los flujos dispersos, entonces me va a quedar en 380 voltios. Es 400/231. Cuando lo cargo va a ser 380/220. ¿Se entiende este concepto? Este es el concepto de la caída que se produce debido a las
pérdidas que ustedes en el circuito equivalente saben que son R2 y X2. Si circula la corriente I2, va a haber una caída de tensión. Tiene N2 menos la caída que tenemos en la resistencia y en la bobina que va a representar los flujos dispersos, ¿sí? Bien. Vamos a seguir un poco más. Tenemos la corriente de 20 amperes, ¿sí? Un factor de potencia 0,8, rendimiento 0,97, ¿sí? Nosotros sabemos que conceptualmente el rendimiento es la potencia que nos entrega, digo, la potencia absorbida. Podemos sacar, ¿sí?, la potencia absorbida, ¿sí? Fíjense, tensión del secundario por corriente del secundario por el factor de potencia va a ser el valor de la potencia útil. Sabemos que nos entrega 5.000 voltios. 5.000 voltios, 20 amperes, 0,8. Quiere decir que la potencia que está entregando ese transformador son 80 kilovatios. 80 kilovatios. Si nosotros tenemos el rendimiento, podemos calcular cuál es la potencia absorbida. Es decir, nosotros podemos decir que para que me entregue 80 kilovatios de la red, me está tomando 82,5 kilovatios. ¿Sí? 82,5 kilovatios. Puedo llegar a determinar el valor de la corriente I1. Si yo tengo el valor que está entregando la corriente, si yo tengo I2, puedo determinar el valor de la corriente I1 teniendo en cuenta la relación de transformación. Teniendo en cuenta la relación de transformación, yo puedo sacar cuál va a ser la corriente en el primario. ¿Sí? Fíjense, la corriente en el primario. Nosotros podemos determinar cuál va a ser la corriente en el primario si nosotros tenemos la relación de transformación. Si tenemos la corriente del secundario y tenemos la relación de transformación, podemos calcular cuál va a ser la corriente del devanado primario. Fíjense que nosotros la relación de transformación ya la podemos calcular, porque es 440, 5200, 5250 la relación real de transformación, y ese sería nuestro valor de relación de transformación, es decir, es 1 sobre 12, que en definitiva acá tenemos que multiplicar por 12. Quiere decir esto, que cuando nosotros tengamos una corriente en el secundario, de 20 amperes, ¿sí? Una corriente en el secundario de 20 amperes, en el primario vamos a tener 240 amperes. ¿Y esto es razonable? Claro que es razonable, porque fíjense que la misma potencia, nosotros vamos a tener 440 voltios en el primario y vamos a tener 5.250 en el secundario. Quiere decir que la corriente en el secundario va a ser menor que la corriente en el primario, porque acuérdense que es de potencia constante, es decir, S1 igual a S2. Si yo aumento la tensión, si yo tengo mayor tensión, la corriente va a ser menor. Y fíjense cuál es la relación, y la relación que hay viene dada por la relación de transformación. Si están circulando 20 amperes en el secundario, en el primario, que es el de menor tensión, va a circular, el producto va a ser en este caso, multiplicado por 12, va a ser 240 amperes la corriente del primario. Las pérdidas en el hierro me lo está dando en porcentajes, ¿sí? Nosotros tenemos en porcentaje de la potencia absorbida. La potencia absorbida son 8.200, son 82,5 kilovatios, serían 82.500, ¿sí? 82,5 kilovatios, 82.500 vatios, quiere decir que las pérdidas en el hierro va a ser el 1,4%. Acá tengan cuidado que este número, me parece, acá hay un error, ¿sí? Porque tenemos 82,5 kilovatios, serían 82.500 vatios, y lo vamos a expresar en vatios. Esto lo hacemos por el 1,4% y podemos sacar el valor de las pérdidas en el hierro que tiene esta máquina, ¿sí? El valor de las pérdidas en el hierro que tiene la máquina. Cuidado acá, esto, tengan cuidado, esto está bien porque este valor es el 1,4. Entonces ustedes tienen que sacar el 1,4%, el 1,4% de la potencia que estamos tomando, ¿sí? De la potencia absorbida. Este es un dato, las pérdidas en el hierro es el 1,4%. ¿De qué? Y de la potencia absorbida. La potencia absorbida, el 1,4%, ¿sí? Bueno, y tenemos... 1155 el resultado.
No sé ¿Cuánto si queda? está bien, creo que sí. 1155. 1155, quiere decir que este número, el 8250 está mal, pero el 1155 está bien, ¿sí? Este valor estaría bien, pero acá faltaría un 0, ¿verdad? Bien, pero nosotros también tenemos las pérdidas totales, porque fíjense que nosotros estamos tomando 82.500, o sea, 82,5, y estamos entregando 80, quiere decir que hay una diferencia de 2,5, o sea, 2,5 kilovatios, 2.500 vatios, sería las pérdidas que nosotros tenemos. Y si ya hemos podido determinar, las pérdidas en el hierro, nosotros hemos podido determinar, vamos a limpiar un poquito acá, fíjense que las pérdidas totales son 2.500, pero sabemos que 1.155 son las pérdidas en el hierro que tenemos, con lo cual podemos calcular las pérdidas en el cobre. Las pérdidas en el cobre van a estar dadas, ¿sí? Pérdidas totales menos las pérdidas en el hierro. Quiere decir que pérdidas en el cobre tenemos 1.345 vatios, que son pérdidas en el cobre, ¿sí? Pérdidas en el cobre 1 igual a pérdidas en el cobre 2. Quiere decir que si dividimos, vamos a tener las pérdidas en cada uno de los bobinados, ¿sí? Bien, vamos a continuar. Bueno, pero ya estamos sobre la hora. Bueno, vamos a aprovechar estos minutitos para que tienen alguna duda, me comentan. Es probable que si no llevan al día la materia, que si no llevan al día los laboratorios, se complique un poco entender los ejercicios. Los ejercicios son sencillos, pero tienen un contenido teórico, o sea, hay que tener un contenido importante, saber bastante, manejar bien la parte de teoría, conocer la parte de los laboratorios, ¿sí? Para poder resolver los ejercicios sin ningún problema. Esto es ejercicio o cualquier ejercicio de las máquinas, de las distintas máquinas. Es decir, la materia tiene tres patitas fundamentales, ¿sí? Por un lado la teoría, fundamental, que la está el ingeniero Fara. Si no manejamos la teoría, es muy difícil entender los laboratorios, ¿sí? No vamos a poder entender los laboratorios. Y si no manejamos la teoría, si no manejamos bien lo que es laboratorio, los ensayos que se hacen, y no podemos resolver los ejercicios. O sea, esta materia tiene tres ejes fundamentales: teoría, el laboratorio y los ejercicios del gabinete. No podemos resolver los ejercicios del gabinete si no sabemos laboratorio y manejamos la teoría. No podemos entender los ejercicios, la parte de laboratorio, si no conocemos la teoría, ¿sí? Entonces, a lo mejor estos ejercicios resultan complicados de entenderlos, o alguna dificultad, pero bueno, esa dificultad se debe a que no han visto bien la teoría o que no han analizado, o a lo mejor todavía no han llegado, pero quédense tranquilos que esto va a cerrar cuando preparen la materia, cuando estudien, les va a cerrar. Y bueno, y si hay dudas, para eso están las horas de consulta, porque bueno, cuando uno está estudiando, cuando está armando la estrategia para rendir la materia, ahí aparecen dudas. Bueno, entonces por eso ustedes tienen disponibles las horas de consulta de todos los integrantes de la cátedra. Ustedes tienen las horas de consulta. Así que bueno, si tienen alguna duda, la vemos ya, y si no, ya le dejamos al ingeniero Fara, que está preparado ya para darles la clase. Y yo no tengo duda, profe. Bueno, entonces si no hay duda no significa que se entendió, pero por lo menos no hay grandes dudas. Bueno, vamos a dejarlo. Buen día, ingeniero. El ingeniero Fara. Buen día. ¿Cómo le va? Bueno.